Este audio corresponde a la clase número 3 de la Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim. Fue digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación el evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Busquemos el libro de Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de esta palabra podemos aprender dos cosas claramente. Lo primero es que ningún ser humano será justificado por sus obras delante de Dios, como dice la palabra, ningún ser humano, lo que explica que ninguna persona entre todos los hombres del mundo podrá llegar a la justicia por las obras de la ley delante de Dios. ¿Cuántas personas están esforzándose día a día para cumplir los mandamientos de Dios? ¿Con qué propósito? Ellos buscan recibir la justicia, pero ¿para qué? Porque solamente el justo puede entrar en el reino de Dios. Allí no se permite la entrada a los pecadores, ya que ellos sí o sí tienen que recibir el castigo eterno, por lo que Dios preparó la cárcel espiritual llamada infierno. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios ha entregado los mandamientos por medio de Moisés? Aparentemente pareciera que la gente tiene que procurar cumplir los mandamientos, ya que si los cumple obtendrá la vida eterna y también será justa y salva. Por eso, ¿cuántas personas han recibido la salvación gracias a su obra por cumplir los mandamientos? Ninguna, tal cual como lo dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Normalmente la gente no tiene conocimiento sobre el pecado. Por ello solo quieren hacer buenas obras y cumplir los mandamientos y así entrar en el reino de Dios por sus propios méritos. Sin embargo, no saben qué es el pecado, y es por eso que Dios ha entregado los mandamientos, para que las personas reconozcan que no los pueden cumplir. Los mandamientos dicen, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, entre otros. Así están formados los 10 mandamientos en las tablas. Por más que se encuentren escuchando el mandamiento que dice, no matarás, día a día, el funcionamiento del corazón es totalmente contrario al de la mente que acepta esta palabra. Allí se levanta el odio, la rabia y el enojo. Así que aunque cada día Dios diga, no adulterarás, en el corazón del hombre se forma el deseo de adulterio y fornicación. Dios dice, no codiciarás. Pero a cada momento surge la codicia del centro de nuestro corazón. Deseamos tener una casa, un auto, más dinero, buena comida, ropa y más. Pero la gente no entiende qué es la codicia. Codiciar es querer, tener el deseo de recibir, quitar, conseguir, ganar, adquirir de buena o mala manera algo. Envidiar lo que no me pertenece. Cosas que siempre están en nosotros. Dios está diciendo continuamente que no hagamos esto o lo otro, y aún así, la gente lo hace. Por causa de eso, Él nos está enseñando que en el fondo del corazón hay algo que surge continuamente, y ese algo es el pecado, y debido a eso, en nosotros se producen los frutos del pecado. El apóstol Pablo pensó profundamente en el por qué no podía cumplir los mandamientos, preguntándose continuamente, ¿por qué estas cosas? Busquemos el libro de Romanos capítulo 7, donde encontramos el testimonio del apóstol Pablo. El versículo 17 y 18 dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? En mí no mora el bien. Entonces nos preguntamos, ¿hay alguien que tenga el bien en sí mismo? Sí, el único es Jesucristo.
pues en su corazón existe solamente el bien. Por eso, desde su corazón es el único lugar donde se produce el amor para amar al mundo, para amar a cada uno de nosotros. Pablo sabía que el único que tiene el bien en su corazón es Jesucristo. Entonces, ¿qué más decía? En mí no existe el bien, tampoco existe el poder hacer el bien. Sin tener la capacidad de hacer el bien, ¿cómo una persona podría cumplir los mandamientos? Es imposible. Los mandamientos de Dios son buenos, santos y perfectos. Por esa razón, para cumplirlos se debe tener una capacidad, un poder, que la gente no posee. Así, por más que intenta cumplir los mandamientos varias veces al día, cada día, no puede lograrlo. Entonces por fin debería entender que no tiene la capacidad de hacerlo, lo que es muy importante. Sin tener capacidad para hacerlo, ¿cómo pretenden los hombres cumplir los mandamientos? Por ejemplo, ¿quién puede ser jugador de fútbol y además formar parte de la selección nacional? Aquel que tiene capacidad y juega bien, ¿cierto? Sí, alguien que solo quiere jugar, teniendo el deseo de convertirse en jugador profesional, puede jugar fútbol en el patio de su casa, pero si no puede anotar goles ni tampoco correr bien, en su corazón solo existe el deseo, mas no tiene la capacidad. Y si se compara con otras personas, como Alexis Sánchez, quien realiza muchos goles y puede correr muy bien, se da cuenta que su capacidad no alcanza para ser representante de su país. Es lo mismo, Dios probó la capacidad del ser humano a través de la ley diciendo, tienes que cumplir los mandamientos. Si puede hacerlo, voy a darle la vida eterna, la salvación como recompensa. Por eso mucha gente se está esforzando, pero no puede lograrlo exactamente. Una persona que se ha esforzado para cumplir un mandamiento por más de un año, pero aún así no ha dejado de ser pecador, debería entender que no puede hacerlo. Sin embargo, dice a sí mismo, no sé por qué no puedo. Creo que me falta esforzarme más. Orando, esforzándome, podré lograrlo. Pero no es así. La verdad es que no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene el poder para realizar el bien. ¿Por qué no? Porque el hombre es como un árbol de manzanas. El manzano no puede producir naranjas por más que quiera. Es sencillo, es fácil de entender. Siendo un árbol de manzanas, no puede dar naranjas por las características del árbol mismo. Es como está escrito en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Finalmente la ley muestra que si una persona no cumple los mandamientos, entonces tiene que recibir el castigo y el juicio de Dios. Esto significa que, si usted no puede cumplir los mandamientos, tiene que recibir el castigo eterno. ¿Lo acepta o no? No, Señor. Yo no soy alguien digno de ser enviado al infierno, porque realmente me estoy esforzando en cumplir sus leyes. Pero la verdad es que delante de Dios no sirve de nada esforzarse, sino que Él verá solo el resultado, si cumplió o no sus mandamientos. Por ejemplo, alguien que ingresa a la universidad para poder graduarse, sí o sí debe obtener una buena calificación en sus exámenes, pero sin estudiar y sin tener la capacidad, jamás podrá lograrlo, porque no se lo permitirán, debido a que no obtuvo el puntaje suficiente para graduarse. Es lo mismo con los 10 mandamientos. Pareciera que es algo pequeño, pues son solo 10, nada más. El primero dice que fuera de Jehová no se puede tener otro Dios. Algunos pueden pensar, yo creo en Dios solamente, ya estoy cumpliendo uno. Después dice que no tiene que adorar a los ídolos. Y otros dirán, no estoy adorando a ídolos, sino solamente a Dios. También otro mandamiento dice que no hay que blasfemar el nombre de Jehová. Y afirmarán, no estoy blasfemando el nombre de Jehová. Está bien. El siguiente dice que debe guardar el día de reposo. Sí, Señor, estoy guardando el día de reposo. ¿Qué día? El día domingo estoy yendo a la iglesia. Eso está equivocado, porque el día de reposo comienza en la tarde del viernes y termina
en la tarde del sábado. Además, durante el día de reposo no se puede manejar, ni cocinar, ni trabajar. No se puede hacer nada. Y en vez de cumplir el día de reposo, la gente está congregando a la iglesia el día domingo. ¿Creen ustedes que Dios reconoce eso? No. Además, otro mandamiento dice, honra a tus padres. Muchos aseguran, sí, estoy dándoles dinero una vez al mes para que ellos lo utilicen. Está bien. Entonces, no matarás. Nunca he matado, dice. Desde aquel momento, cada uno debe comparar su forma de pensar con la explicación de Jesús que sale en San Mateo capítulo 5. Las personas piensan que no mataron, por eso creen que no son homicidas. Pero, ¿en su corazón no surge rabia u odio? Piense, al ver a nuestro enemigo y comenzamos a pelear con él, ¿no surge rabia y odio? Sí, tal vez lo odiaba y quería matarlo, pero no lo maté. Es cierto, no lo mató, pero Jesucristo ya lo considera un homicida, porque vio que en su corazón tenía rabia y odio. Eso es homicidio. Dios dice, no adulterarás, y aseguran, yo no adulteré. Está bien, es cierto, no adulteró, pero quizás alguna vez en su corazón tenía el deseo de fornicar y adulterar. Sí, tal vez lo tuve. Eso es adulterio. No hurtarás. Muchos creen que pueden cumplirlo también, pero el 10º mandamiento que dice, no codiciarás, es imposible de cumplir, pues la codicia surge automáticamente desde el fondo del corazón del hombre. La codicia es igual que una máquina productora de pecado. La verdad es que las personas no quieren tener codicia, pero aunque no quieran, se produce naturalmente en su corazón, y con eso ya derrumbó un mandamiento, y la paga del pecado es la muerte. ¿Son capaces de aceptar el juicio de Dios? ¿Quién puede ser bendito? Aquel que acepta el juicio de Jesucristo, porque Él dice, quiero misericordia, no quiero sacrificios de parte del ser humano. Quiero darle misericordia a las personas. Entonces Jesucristo, ¿a quién puede darle misericordia? ¿A los pecadores o a los justos? A los pecadores. La clase número 3 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.
Este audio corresponde a la clase número 3 de la Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim. Fue digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación el evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Busquemos el libro de Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de esta palabra podemos aprender dos cosas claramente. Lo primero es que ningún ser humano será justificado por sus obras delante de Dios, como dice la palabra, ningún ser humano, lo que explica que ninguna persona entre todos los hombres del mundo podrá llegar a la justicia por las obras de la ley delante de Dios. ¿Cuántas personas están esforzándose día a día para cumplir los mandamientos de Dios? ¿Con qué propósito? Ellos buscan recibir la justicia, pero ¿para qué? Porque solamente el justo puede entrar en el reino de Dios. Allí no se permite la entrada a los pecadores, ya que ellos sí o sí tienen que recibir el castigo eterno, por lo que Dios preparó la cárcel espiritual llamada infierno. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios ha entregado los mandamientos por medio de Moisés? Aparentemente pareciera que la gente tiene que procurar cumplir los mandamientos, ya que si los cumple obtendrá la vida eterna y también será justa y salva. Por eso, ¿cuántas personas han recibido la salvación gracias a su obra por cumplir los mandamientos? Ninguna, tal cual como lo dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Normalmente la gente no tiene conocimiento sobre el pecado. Por ello solo quieren hacer buenas obras y cumplir los mandamientos y así entrar en el reino de Dios por sus propios méritos. Sin embargo, no saben qué es el pecado, y es por eso que Dios ha entregado los mandamientos, para que las personas reconozcan que no los pueden cumplir. Los mandamientos dicen, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, entre otros. Así están formados los 10 mandamientos en las tablas. Por más que se encuentren escuchando el mandamiento que dice, no matarás, día a día, el funcionamiento del corazón es totalmente contrario al de la mente que acepta esta palabra. Allí se levanta el odio, la rabia y el enojo. Así que aunque cada día Dios diga, no adulterarás, en el corazón del hombre se forma el deseo de adulterio y fornicación. Dios dice, no codiciarás. Pero a cada momento surge la codicia del centro de nuestro corazón. Deseamos tener una casa, un auto, más dinero, buena comida, ropa y más. Pero la gente no entiende qué es la codicia. Codiciar es querer, tener el deseo de recibir, quitar, conseguir, ganar, adquirir de buena o mala manera algo. Envidiar lo que no me pertenece. Cosas que siempre están en nosotros. Dios está diciendo continuamente que no hagamos esto o lo otro, y aún así, la gente lo hace. Por causa de eso, Él nos está enseñando que en el fondo del corazón hay algo que surge continuamente, y ese algo es el pecado, y debido a eso, en nosotros se producen los frutos del pecado. El apóstol Pablo pensó profundamente en el por qué no podía cumplir los mandamientos, preguntándose continuamente, ¿por qué estas cosas? Busquemos el libro de Romanos capítulo 7, donde encontramos el testimonio del apóstol Pablo. El versículo 17 y 18 dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? En mí no mora el bien. Entonces nos preguntamos, ¿hay alguien que tenga el bien en sí mismo? Sí, el único es Jesucristo.
pues en su corazón existe solamente el bien. Por eso, desde su corazón es el único lugar donde se produce el amor para amar al mundo, para amar a cada uno de nosotros. Pablo sabía que el único que tiene el bien en su corazón es Jesucristo. Entonces, ¿qué más decía? En mí no existe el bien, tampoco existe el poder hacer el bien. Sin tener la capacidad de hacer el bien, ¿cómo una persona podría cumplir los mandamientos? Es imposible. Los mandamientos de Dios son buenos, santos y perfectos. Por esa razón, para cumplirlos se debe tener una capacidad, un poder, que la gente no posee. Así, por más que intenta cumplir los mandamientos varias veces al día, cada día, no puede lograrlo. Entonces por fin debería entender que no tiene la capacidad de hacerlo, lo que es muy importante. Sin tener capacidad para hacerlo, ¿cómo pretenden los hombres cumplir los mandamientos? Por ejemplo, ¿quién puede ser jugador de fútbol y además formar parte de la selección nacional? Aquel que tiene capacidad y juega bien, ¿cierto? Sí, alguien que solo quiere jugar, teniendo el deseo de convertirse en jugador profesional, puede jugar fútbol en el patio de su casa, pero si no puede anotar goles ni tampoco correr bien, en su corazón solo existe el deseo, mas no tiene la capacidad. Y si se compara con otras personas, como Alexis Sánchez, quien realiza muchos goles y puede correr muy bien, se da cuenta que su capacidad no alcanza para ser representante de su país. Es lo mismo, Dios probó la capacidad del ser humano a través de la ley diciendo, tienes que cumplir los mandamientos. Si puede hacerlo, voy a darle la vida eterna, la salvación como recompensa. Por eso mucha gente se está esforzando, pero no puede lograrlo exactamente. Una persona que se ha esforzado para cumplir un mandamiento por más de un año, pero aún así no ha dejado de ser pecador, debería entender que no puede hacerlo. Sin embargo, dice a sí mismo, no sé por qué no puedo. Creo que me falta esforzarme más. Orando, esforzándome podré lograrlo. Pero no es así. La verdad es que no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene el poder para realizar el bien. ¿Por qué no? Porque el hombre es como un árbol de manzanas. El manzano no puede producir naranjas por más que quiera. Es sencillo, es fácil de entender. Siendo un árbol de manzanas, no puede dar naranjas por las características del árbol mismo. Es como está escrito en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Finalmente la ley muestra que si una persona no cumple los mandamientos, entonces tiene que recibir el castigo y el juicio de Dios. Esto significa que, si usted no puede cumplir los mandamientos, tiene que recibir el castigo eterno. ¿Lo acepta o no? No, Señor. Yo no soy alguien digno de ser enviado al infierno, porque realmente me estoy esforzando en cumplir sus leyes. Pero la verdad es que delante de Dios no sirve de nada esforzarse, sino que Él verá solo el resultado, si cumplió o no sus mandamientos. Por ejemplo, alguien que ingresa a la universidad para poder graduarse, sí o sí debe obtener una buena calificación en sus exámenes, pero sin estudiar y sin tener la capacidad, jamás podrá lograrlo, porque no se lo permitirán debido a que no obtuvo el puntaje suficiente para graduarse. Es lo mismo con los 10 mandamientos. Pareciera que es algo pequeño, pues son solo 10, nada más. El primero dice que fuera de Jehová no se puede tener otro Dios. Algunos pueden pensar, yo creo en Dios solamente, ya estoy cumpliendo uno. Después dice que no tiene que adorar a los ídolos. Y otros dirán, no estoy adorando a ídolos, sino solamente a Dios. También otro mandamiento dice que no hay que blasfemar el nombre de Jehová. Y afirmarán, no estoy blasfemando el nombre de Jehová. Está bien. El siguiente dice que debe guardar el día de reposo. Sí, Señor, estoy guardando el día de reposo. ¿Qué día? El día domingo estoy yendo a la iglesia. Eso está equivocado, porque el día de reposo comienza en la tarde del viernes y termina en la tarde del sábado.
Además, durante el día de reposo no se puede manejar, ni cocinar, ni trabajar. No se puede hacer nada. Y en vez de cumplir el día de reposo, la gente está congregando a la iglesia el día domingo. ¿Creen ustedes que Dios reconoce eso? No. Además, otro mandamiento dice, honra a tus padres. Muchos aseguran, sí, estoy dándoles dinero una vez al mes para que ellos lo utilicen. Está bien. Entonces, no matarás. Nunca he matado, dice. Desde aquel momento, cada uno debe comparar su forma de pensar con la explicación de Jesús que sale en San Mateo capítulo 5. Las personas piensan que no mataron, por eso creen que no son homicidas. Pero, ¿en su corazón no surge rabia u odio? Piense, al ver a nuestro enemigo y comenzamos a pelear con él, ¿no surge rabia y odio? Sí, tal vez lo odiaba y quería matarlo, pero no lo maté. Es cierto, no lo mató, pero Jesucristo ya lo considera un homicida, porque vio que en su corazón tenía rabia y odio. Eso es homicidio. Dios dice, no adulterarás, y aseguran, yo no adulteré. Está bien, es cierto, no adulteró, pero quizás alguna vez en su corazón tenía el deseo de fornicar y adulterar. Sí, tal vez lo tuve. Eso es adulterio. No hurtarás. Muchos creen que pueden cumplirlo también, pero el 10º mandamiento que dice, no codiciarás, es imposible de cumplir, pues la codicia surge automáticamente desde el fondo del corazón del hombre. La codicia es igual que una máquina productora de pecado. La verdad es que las personas no quieren tener codicia, pero aunque no quieran, se produce naturalmente en su corazón, y con eso ya derrumbó un mandamiento, y la paga del pecado es la muerte. ¿Son capaces de aceptar el juicio de Dios? ¿Quién puede ser bendito? Aquel que acepta el juicio de Jesucristo, porque Él dice, quiero misericordia, no quiero sacrificios de parte del ser humano. Quiero darle misericordia a las personas. Entonces Jesucristo, ¿a quién puede darle misericordia? ¿A los pecadores o a los justos? A los pecadores. La clase número 3 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.